audioescuelasabática.com. Miércoles 29 de julio. El Espíritu, la Palabra y la testificación. La Palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la Iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro el día de Pentecostés se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pedro mencionó que Dios ha enviado su palabra a los hijos de Israel, Hechos capítulo 10, verso 36, y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, y Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías capítulo 53. En cada caso, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. La palabra inspirada por el Espíritu fue la base de su autoridad. Escucha Hechos capítulo 4, verso 4 y 31, capítulo 8, verso 4, capítulo 13, versos 48 y 49, capítulo 17, verso 2, capítulo 18, versos 24 y 25. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la relación entre el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el testimonio de la Iglesia del Nuevo Testamento? Hechos capítulo 4, versos 4 y 31. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Capítulo 13, versos 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos capítulo 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos capítulo 18, versos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El mismo Espíritu Santo, que inspiró la palabra de Dios, trabaja a través de la palabra para cambiar vidas. Hay poder vivificante en la palabra de Dios, porque gracias al Espíritu es la palabra viva de Cristo. Escucha 2 de Pedro capítulo 1, verso 21 y Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Por qué la palabra de Dios es tan poderosa para cambiar vidas? 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma y trae consigo la vida del Ser infinito.
transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. La Educación, página 126. La razón por la cual la Biblia tiene tanto poder para transformar vidas es porque el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, en primer lugar, nos inspira y nos cambia a medida que la leemos. Al compartir la palabra de Dios con otros, el Espíritu Santo trabaja para cambiar su vida a través de la palabra que Él inspiró. Dios ha prometido bendecir su palabra, no nuestras palabras. El poder está en la palabra de Dios y no en la especulación humana.